La mamá de mi esposo casi le quitó la vida a mi hija solo para demostrar que yo era una mala madre, así que la eché de nuestras vidas. Un año después intentó sacar a mi hija de la escuela a escondidas. Amaba todo de mi esposo, excepto a su mamá. La primera vez que la conocí fue justo después de la recepción de nuestra boda. Llevaba un vestido blanco hueso lleno de lentejuelas, casi como si fuera un vestido de gala. Nunca lo vas a conocer tan bien como yo, fue lo primero que me dijo. Te juro que pensé que era una broma, pero en ese momento entrecerró los ojos y me miró como si le hubiera pedido dinero prestado o algo así. Bueno, seguro llegaré a conocer a Zack a mi manera, le dije con un tono alegre, solo tratando de mantener un buen ambiente. Pero ella no respondió. Se dio la media vuelta y se fue directamente a prepararse para comer. Creo que mi esposo notó lo que estaba pasando porque vino y me preguntó si quería que la echara. Negué con la cabeza y le dije que eventualmente nos llevaríamos bien. Verás, mis padres me tuvieron cuando ya estaban en sus 40 y fallecieron por causas naturales, así que yo insistía en que nuestra futura hija tuviera una abuela. No tenía ni idea de que ella planeaba hacerle daño a nuestra hija. Un año después nació nuestra bebé, Nila. Tuvimos la suerte de que mi esposo podía mantenernos, así que me convertí en mamá de tiempo completo. Ambos la amábamos con todo el corazón y haríamos cualquier cosa para protegerla. 4 años después, en el cumpleaños número 4 de Nila, estábamos escribiendo las invitaciones con crayones rosados de Crayola. Después de invitar a toda su clase, le pregunté si había alguien más que quisiera invitar. Mami grande, mami grande, mami grande, gritó toda emocionada. Me llevé la mano al puente de la nariz porque con mami grande se refería a su abuela, o sea, mi suegra. Hasta ese momento solo habían hablado por videollamadas. Y sí, ya sé lo que dije antes sobre lo de tener abuelos, pero estaba muy preocupada porque en muchas videollamadas Nila me suplicaba que le diera mantequilla de maní y es mortalmente alérgica, así que obviamente le decía que no. Mi suegra siempre intervenía diciendo, la estás criando demasiado delicada. Dale lo que quiere. Sus comentarios siempre hacían que Nila pensara que yo era exagerada, pero no quería parecer una mala madre, así que terminé invitándola. El día de la fiesta, mi suegra llegó con una torta hecha en casa, botanas y pastelitos. Al principio me conmovió. De verdad pensé que quería hacer las paces, pero qué equivocada estaba porque en cuanto la dejé entrar noté que en su bolsa de botanas había un paquete grande de risas. La llevé discretamente de regreso al jardín. ¿Qué tiene esta torta?, le pregunté con tono firme. Pues ya sabes, vainilla, respondió. Se la quité y la olí. Sí, tenía mantequilla de maní. O dejas todas tus cosas en el auto y entras sin nada o te vas manejando a tu casa. Intentó pasar empujándome pensando que no hablaba en serio, pero la aparté con fuerza. Al final volvió al auto y regresó con las manos vacías. Pude haberle contado a mi esposo, pero no quería que el día girara en torno a su madre en lugar de Nila, así que preferí vigilarla de cerca y asegurarme de que mi hija disfrutara su fiesta. El resto del festejo transcurrió sin problemas. Había papel de regalo por todos lados, música infantil, gorritos de fiesta, ya sabes cómo es. Pero justo al final mi suegra arruinó todo, porque fue cuando Nila empezó a llorar. Al principio pensé que solo quería atención, así que dejé que sus amiguitos la abrazaran y le preguntaran si estaba bien. Pero en cuestión de segundos empezó a toser fuerte, muy fuerte. Su piel se puso roja y se rascaba la garganta. Sara me llamó. ¿Qué le hiciste?, gritó mi suegra como si estuviera en una telenovela. La ignoré por completo y me concentré en llamar al 911 con lágrimas en los ojos. Por suerte, los paramédicos lograron estabilizarla porque la causa fue clara. Alguien le dio cacahuates a Nila. Las demás mamás me miraban fijamente mientras los paramédicos me interrogaban sobre si estaba siendo negligente. Al final concluyeron que era una buena madre y nos dejaron en paz, pero ya se había sembrado la duda de que yo no era apta para cuidar a mi hija. Esa noche, mi esposo y yo fuimos eliminados del grupo de padres en WhatsApp. Me llegaron mensajes de todos lados diciendo que no querían que sus hijos se acercaran a mi casa. Fue tan abrumador que pasé toda la noche llorando en los brazos de mi esposo. Sentía que le había fallado a Nila. Zack bloqueó a su madre en todas partes y prometió que nunca la volveríamos a ver. Eso me calmó, pero no por mucho, porque a la mañana siguiente despertamos con un golpe en la puerta. Era el servicio de protección infantil. La trabajadora social tenía los brazos llenos de tatuajes y la cara llena de botox. Ni siquiera saludó. Solo entró empujándome y empezó a revisar todos mis gabinetes. ¡Ay, por favor! ¿Qué rayos es esto?, gritó al ver un frasco de mantequilla de maní. Estaba en la parte más alta donde Nila no podía alcanzarlo. Sara tenía razón. Tu hija estaría mejor con ella. Me tapé la cara con las manos. Es de mi esposo. Está guardado donde Nila no lo puede tocar y nunca lo uso sin lavarme las manos después,
Le expliqué tratando de mantener la calma. Ella levantó una ceja y anotó algo. Y aún así, tu hija tuvo una reacción alérgica ayer. Sí, en su fiesta. ¿Creen que alguien le dio algo con cacahuates? ¿Alguien o tú? Preguntó con la pluma suspendida sobre el papel. Sentí que me subía la presión. Nunca le daría algo que pudiera hacerle daño a mi hija. Pasó otros 20 minutos revisando el botiquín, mirando las fechas de vencimiento de todo. Incluso abrió la lavadora para inspeccionarla. Hacía ruiditos de desaprobación, chasqueaba la lengua y suspiraba de forma exagerada. ¿Así es como mantienes tu casa?, preguntó señalando un peluche de unicornio en el suelo. El favorito de Nila. Sí, dejamos que nuestra hija juegue con sus juguetes, respondí con voz temblorosa mientras me clavaba las uñas en las palmas de las manos. Ella escribió algo más con otro suspiro dramático. Finalmente me entregó una tarjeta con sus datos. Los bordes estaban un poco doblados. Voy a presentar mi informe. Nos pondremos en contacto sobre los próximos pasos. Mientras tanto, te sugiero que pienses bien si este ambiente es realmente adecuado para una niña con necesidades médicas especiales. Después de que se fue, llamé a Zack al trabajo. Volvió de inmediato con la corbata floja y la cara pálida de preocupación. Nos sentamos a tratar de entender qué estaba pasando. Nos dimos cuenta de que su mamá debió haber llamado a servicios sociales usando su propio nombre para que pareciera que era alguien más, una tercera persona preocupada quien nos estaba denunciando. Está tratando de quitarnos a Nila, dije con la voz entrecortada. Por encima de mi cadáver, respondió Zack sacando el celular para llamar a un abogado con los nudillos blancos de lo fuerte que apretaba el teléfono. Esa noche no pudimos dormir. Nos levantábamos cada rato para revisar a Nila, asegurándonos de que respirara bien después de la reacción alérgica. Yo no dejaba de repasar la fiesta de cumpleaños en mi cabeza, intentando descubrir en qué momento alguien pudo haberle dado cacahuates. La única persona que tenía acceso a algo con cacahuate era mi suegra. Al día siguiente, recibí un mensaje de una de las mamás que había estado en la fiesta. Solo quería decirte que vi a tu suegra dándole algo a Nila desde su bolso mientras tú cortabas el pastel. Pensé que debías saberlo. Me empezaron a temblar tanto las manos que se me cayó el celular. De verdad lo había hecho. Le dio a propósito algo con cacahuate a Nila, sabiendo que podía hacerle daño. ¿Qué clase de persona le hace eso a su propia nieta? Le mostré el mensaje a Zack y se puso completamente pálido. ¿Pudo haberla matado?, susurró. Mi propia madre pudo haber acabado con la vida de nuestra hija. Pasamos el resto del día documentando todo. Los mensajes de texto de esa mamá, la visita de servicios sociales, todo el historial de comentarios que mi suegra había hecho sobre la alergia de Nila. Tomamos fotos de cómo guardábamos la mantequilla de maní en un lugar seguro e incluso grabé un video explicando todos nuestros protocolos sobre alergias. Zack volvió a hablar con nuestro abogado, quien nos recomendó reunir la mayor cantidad de evidencia posible. Pero yo tenía un mal presentimiento. Esto no había terminado. Era solo el inicio del plan retorcido que mi suegra había ideado y de alguna forma estaba logrando que todos se pusieran en nuestra contra. Esa noche, mientras veía a Nila dormir tranquila, con su pechito subiendo y bajando lentamente, me hice una promesa en silencio. Iba a protegerla a toda costa, aunque tuviera que enfrentarme al mundo entero. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados de tanto llorar. Zack ya se había levantado y estaba preparando el desayuno para Nila. Podía oír sus risas desde la cocina mientras él fingía ser un robot que daba vueltas a los panqueques. Por un momento, todo se sintió normal hasta que recordé la visita de servicios sociales y sentí el estómago hacerse un nudo. Necesitamos un plan, le dije en cuanto Nila se distrajo con su caricatura favorita. Tu mamá está tratando de quitarnos a nuestra hija. Zack asintió con la mandíbula apretada. Llamé al abogado otra vez esta mañana. Dice que tenemos que documentar todo y presentar una queja formal sobre esa trabajadora de servicios sociales. Su investigación fue totalmente poco profesional. Estuve de acuerdo y pasé toda la mañana escribiendo cada detalle que recordaba sobre la visita, cómo entró empujándome sin presentarse como es debido, cómo ignoró todas las medidas de seguridad que teníamos y los comentarios sarcásticos sobre cómo llevaba la casa. Cuando terminé, tenía 3 páginas llenas de anotaciones. Esa misma tarde, Zack presentó una queja por el comportamiento de la trabajadora social. La persona que atendió el teléfono sonaba completamente desinteresada y nos dijo que lo investigarían. Yo no tenía mucha esperanza de que hicieran algo. Tenemos que actuar con anticipación, le dije esa noche después de acostar a Nila. No confío en esa trabajadora social y mucho menos en tu mamá. Al día siguiente encargué cámaras de seguridad para dentro de la casa. Nada invasivo, solo una para la sala, otra para la cocina y una en el cuarto de juegos de Nila. Quería tener pruebas de cómo realmente cuidábamos de ella. No esa versión distorsionada que Linda andaba contando por ahí.
También empecé a llevar un registro detallado de todo lo que hacíamos con Nila, lo que comía, las actividades que hacíamos, con quién hablaba. Se sentía exagerado, pero necesitaba pruebas de que éramos buenos padres por si la situación se salía de control. 3 días después de la visita de servicios sociales, llevé a Nila al preescolar. La maestra, la señorita Amber, que siempre nos saludaba con una sonrisa, apenas me miró. Cuando intenté hablar con otra mamá con la que solía llevarme bien, de repente recordó que tenía que hacer una llamada urgente. Mami, ¿por qué todos están raros?, me preguntó Nila mirándome con sus grandes ojitos marrones. Me agaché y le acomodé su mochilita. A veces los adultos están distraídos. Mi amor, no te preocupes. Cuando fui a recogerla esa tarde, la señorita Amber me entregó una nota. Estaba en el casillero de Nila. No vi quién la dejó. La nota estaba escrita en una hoja blanca común. Las mamás de verdad protegen a sus hijos. Me empezaron a temblar las manos. Se la mostré a Zack cuando llegué a casa y de inmediato llamó a la escuela para preguntar sobre su política de visitantes. Cualquiera pudo haber entrado y dejado esto, dijo caminando de un lado a otro en la sala. Esto es completamente inaceptable. La directora se disculpó y prometió reforzar la seguridad, pero el daño ya estaba hecho. Linda había encontrado la forma de atacarnos a través de la escuela de Nila. Ese fin de semana llevamos a Nila al parque para intentar darle un poco de normalidad. Estaba corriendo por los juegos cuando noté un auto conocido estacionado al otro lado de la calle. Era el Lexus plateado de Linda. Abracé a Nila y se lo señalé a Zack. Nos está vigilando, susurré apretando fuerte a Nila contra mí. Zack fue directo hacia el coche, pero se fue antes de que pudiera acercarse. Cuando regresamos a casa, había un mensaje en el contestador. Solo estoy revisando cómo está mi nietecita, decía la voz de Linda empapada en falsedad. Como no me dejas verla, tengo que asegurarme desde lejos de que esté bien. Ese parque se ve muy peligroso. Tantos microbios y esos niños tan bruscos. A lo mejor servicios sociales estarían interesados en tus decisiones como madre negligente. Zack borró el mensaje con el rostro rojo de furia. No tiene vergüenza. Mañana mismo vuelvo a llamar al abogado. La semana siguiente estuvo relativamente tranquila, lo cual solo me puso más nerviosa. Sentía que Linda estaba planeando algo más grande y tenía razón. El miércoles recibí una llamada de la escuela de Nila durante la hora de la siesta. Señora Thompson, hubo un incidente hoy del que necesitamos hablar. El corazón me latía con fuerza mientras manejaba hacia la escuela. La directora me recibió en su oficina con cara de preocupación. Alguien llamó haciéndose pasar por usted, explicó. Dijo que Nila debía salir temprano porque la iba a llevar de sorpresa a un paseo. Por suerte, nuestra recepcionista notó que la voz no le sonaba bien y decidió llamarla para confirmar. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Alguien intentó llevarse a mi hija. No pudimos ver quién hizo la llamada, dijo la directora. Y desafortunadamente, la cámara de seguridad afuera de la oficina dejó de funcionar justo hoy. Yo no creía en casualidades. Todo esto llevaba la firma de Linda. Estamos preocupados por tener a Nila aquí, continuó la directora. Esta situación parece estar empeorando y debemos considerar la seguridad de todos nuestros alumnos. Entendí perfectamente lo que no estaba diciendo. Querían que Nila se fuera. El riesgo era demasiado grande. Esa noche, Zack y yo decidimos sacarla del preescolar. Él arregló todo para trabajar desde casa 3 veces por semana y yo me encargaría de darle clases por ahora. Me partía el alma alejarla de sus amiguitos y de su rutina, pero su seguridad era lo primero. El lunes siguiente llevé a Nila a otro parque, al otro lado de la ciudad, donde nadie nos conocía. Nila estaba jugando en el arenero cuando una mujer se me acercó. ¿Eres Sara?, preguntó visiblemente nerviosa. Sí, soy yo, respondí poniéndome en alerta de inmediato. Ah, parecía confundida. Recibí un correo sobre una madre peligrosa en este parque. Venía con tu foto. Decía que le das cacahuates a tu hija, aunque es alérgica. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Eso es completamente falso. ¿Quién envió ese correo? Un grupo de mamás del vecindario, respondió con un encogimiento de hombros. No conozco personalmente a quien lo mandó, solo quería comprobar. Se alejó, pero me di cuenta de que otros padres me estaban mirando y murmurando entre ellos. Abracé a Nila y nos fuimos con las lágrimas picándome los ojos. Cuando llegué a casa, busqué grupos locales de mamás en Facebook y ahí estaba, una publicación advirtiendo sobre mí con una foto borrosa tomada a la distancia. Se me veía parada en mi cocina y apenas se alcanzaba a distinguir un frasco en la repisa superior que parecía de mantequilla de maní. La publicación afirmaba que estaba siendo investigada por servicios sociales por poner en peligro a mi hija alérgica. Está haciendo que todos se vuelvan contra nosotros, le dije a Zack. Nos está aislando de cualquier red de apoyo.
Zack bajó la mirada derrotado. Nunca imaginé que mi propia madre pudiera hacer algo así. Al día siguiente, una excompañera de clase de Nila la invitó a su fiesta de cumpleaños. Me sorprendió, pero me alegré de que al menos alguien todavía quisiera incluirla. Confirmé de inmediato. 2 días antes de la fiesta, la mamá me llamó para desinvitarnos. Lo siento, pero hemos oído cosas preocupantes, dijo con incomodidad. Creo que lo mejor es que Nila no venga. ¿Qué cosas preocupantes? Pregunté con firmeza. Me dejaron un mensaje de voz. Alguien que dice conocerlos bien mencionó que hay una investigación por negligencia y que está involucrado el servicio social. No puedo arriesgarme con los otros niños. Colgué sin decir nada. Nila se quedó desconsolada cuando le dije que no iríamos. No entendía por qué sus amigos ya no querían jugar con ella. Me partía el corazón. Esa noche no pude pegar un ojo. No dejaba de pensar en la trabajadora de servicios sociales y en lo rápido que había tomado partido por Linda. Decidí investigar un poco. Encontré el perfil profesional de la mujer en línea y revisé sus conexiones en redes sociales. Para mi sorpresa, descubrí que recientemente se había conectado con Linda en una red profesional. No eran amigas íntimas, pero claramente pertenecían al mismo círculo social extendido. Hay una conexión entre ellas, le dije a Zack mostrándole el celular. No es directa, pero conocen a la misma gente. Eso explicaría su parcialidad durante la investigación. Zack frunció el ceño. Eso es un posible conflicto de interés. La trabajadora debió haberlo revelado y haberse excusado del caso. Creé una cuenta falsa en redes sociales y seguí investigando. Con mucho cuidado. Observé sus interacciones públicas y encontré evidencia de que la trabajadora había mencionado estar a cargo de un caso que le había sido referido por alguien de su círculo, que estaba preocupado por el bienestar de una niña. Tomé capturas de todo. A la mañana siguiente nos despertó un ruido fuerte contra la puerta de entrada. Cuando Zack la abrió, encontró la puerta y el porche llenos de huevos estrellados. Nuestro vecino de enfrente, el señor Peterson, un hombre mayor, estaba regando el césped. Tuvieron visita anoche, nos gritó desde su jardín. Un auto plateado. Una señora mayor. Pasó despacito como a las 2 de la madrugada. Luego algo voló hacia su puerta. Zack le dio las gracias y regresó adentro con el rostro sombrío. Ya basta. Voy a confrontarla personalmente. Me preocupaba que Zack enfrentara a Linda solo, pero insistió. Manejé hasta su casa mientras yo me quedé con Nila esperando ansiosa noticias. 3 horas después volvió exhausto. Lo negó todo, dijo desplomándose en el sofá. Lloró y dijo que la estamos alejando de su nieta. Dijo que va a presentar una solicitud legal para obtener derechos de visita como abuela. ¿Puede hacer eso?, pregunté entrando en pánico. Nuestro abogado dice que puede intentarlo, pero por lo general solo se concede cuando la abuela tenía una relación establecida con el niño o si uno de los padres ha fallecido. Ninguno de esos casos aplica aquí. Sentí algo de alivio, pero aún así me quedé inquieta. Linda estaba subiendo de nivel y temía lo que pudiera hacer después. La semana siguiente recibimos una notificación oficial. Linda efectivamente había presentado una solicitud legal para obtener derechos de visita. En su petición citaba el incidente del cacahuate como prueba de que yo era una madre negligente, mencionaba la intervención de servicios sociales y aseguraba que el hecho de haber sacado a Nila del preescolar era un intento de aislarla de cualquier tipo de apoyo externo. Esto es una locura, dije leyendo los papeles. Fue ella quien le dio cacahuates a Nila. Fue ella quien llamó a servicios sociales. Está tergiversando todo. Nuestro abogado nos recomendó reunir la mayor cantidad de pruebas antes de la audiencia. Conseguimos declaraciones del pediatra de Nila, confirmando su alergia y cómo la manejábamos con cuidado extremo. También conseguimos una carta del trabajo de Zack indicando que él estaba trabajando desde casa para ayudar con la educación de Nila. Imprimimos las capturas de pantalla que mostraban la conexión entre Linda y la trabajadora social. El día antes de la audiencia estaba ayudando a Nila a guardar sus crayones cuando noté un dibujo que había hecho. Mostraba una figura alta etiquetada como Mami Grande, sosteniendo una botella que decía bebida mágica. Al lado había una figura más pequeña con la etiqueta yo, con lágrimas bajándole por la cara. Nila, cariño, ¿de qué trata este dibujo?, le pregunté con voz tranquila. Nila levantó la vista de su coloreo. Mami Grande dijo que tenía una bebida mágica que me iba a quitar la alergia a los cacahuates, pero sabía feo y me dolía la pancita. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Cuándo te dijo eso, Mami Grande? Cuando vino a la escuela a almorzar, respondió, ya perdiendo interés en la conversación y buscando otro crayón. ¿Vino a tu escuela? Traté de sonar tranquila, aunque el pánico se me notaba en la cara. Ajá, dijo que era nuestro secreto. Llamé a Zack de inmediato y volvió temprano del trabajo.
Nos sentamos con Nila y le preguntamos con suavidad más detalles sobre esas visitas. Aparentemente Linda había logrado entrar a la escuela durante las horas de almuerzo, diciendo que estaba autorizada para recoger a Nila. Le había estado diciendo a mi hija que yo la mantenía enferma a propósito y que su bebida mágica podía curarla. ¿Alguna vez tomaste esa bebida?, preguntó Zack con la voz temblorosa. Nila negó con la cabeza. Olía como la mantequilla fea. La que me da puntitos en la piel, dijo, refiriéndose claramente a la mantequilla de maní. Linda había estado tratando de darle productos con cacahuate a Nila, diciéndole que eso la iba a curar. Sentí náuseas de solo pensarlo. Llamamos de inmediato a nuestro abogado y le dimos toda esta nueva información. Nos sugirió grabar cualquier interacción futura con Linda, lo cual era legal en nuestro estado mientras una de las partes diera su consentimiento. Al día siguiente era la audiencia. Linda se presentó con un vestido azul marino conservador, luciendo como toda una abuela preocupada. Linda había llevado álbumes de fotos de Zack cuando era niño y habló entre lágrimas sobre cómo deseaba tener una relación igual de cercana con Nila. Afirmó que yo era inestable, que posiblemente sufría de depresión posparto incluso años después del nacimiento de Nila y que estaba usando la alergia a los cacahuates para controlar a todos a mi alrededor. Solo llevé la mantequilla de maní para probar si la alergia era real, le dijo al juez secándose los ojos con un pañuelo. Muchas madres hoy en día inventan alergias para llamar la atención. Yo solo me preocupaba por el desarrollo de mi nieta. Nuestro abogado presentó nuestras pruebas, la confirmación del pediatra sobre la alergia severa, las capturas de pantalla que mostraban la conexión de Linda con la trabajadora social, declaraciones de vecinos sobre el incidente de los huevos y el dibujo perturbador de Nila. El juez parecía preocupado, pero no tomó una decisión inmediata. En su lugar, ordenó un acuerdo temporal. Linda tendría derecho a una visita supervisada una vez por semana, siempre con un supervisor designado por el tribunal. Estaba devastada, pero traté de mantenerme positiva. Al menos habría alguien observando cada movimiento. La primera visita se programó para el sábado siguiente. La supervisora, una mujer llamada Carla, parecía profesional y se tomaba su trabajo en serio. Linda se mostró impecable, llevando regalos apropiados para Nila y actuando como la abuela amorosa perfecta, pero noté cómo constantemente le decía a Nila cosas como, las reglas de mamá son muy estrictas, abuelita sabe mejor. Después de la visita, Carla parecía encantada con Linda. Se nota que adora a su nieta, me dijo. No veo nada preocupante. Y ese patrón se repitió durante 3 semanas más. Linda actuaba como un ángel durante las visitas mientras socavaba mi autoridad de forma sutil frente a Nila y a la supervisora. Después de la cuarta visita, Carla presentó un informe sugiriendo que se relajara el requisito de supervisión. Yo ya no podía más. Linda estaba ganando y me sentía impotente. Esa noche, después de acostar a Nila, me senté con todos sus dibujos recientes. Había más imágenes de mami grande con la bebida mágica. En uno de ellos, Nila se había dibujado con manchas por todo el cuerpo, con la etiqueta después de la bebida. Me di cuenta de que Linda seguía tratando de convencerla de tomar algo con cacahuates. Estaba jugando a largo plazo. Quería que se levantara la supervisión para luego curarla, exponiéndola a algo que podía matarla. Sabía que necesitaba evidencia más concreta que dibujos infantiles. Así que ideé un plan. La próxima vez que Linda dejara a Nila en casa después de una visita, grabaría nuestra interacción y trataría de que revelara sus verdaderas intenciones. La oportunidad llegó el fin de semana siguiente cuando Linda se despedía de Nila, le mencioné con tono casual que Nila había estado hablando sobre una bebida mágica. «Ay, eso es solo un jueguito que tenemos», dijo Linda con un gesto despreocupado. «Cosas de niños, ya sabes». Esperé a que Nila entrara con Zack antes de continuar. Ella dice que tú le dijiste que eso le curaría la alergia al cacahuate. La sonrisa fingida de Linda desapareció. Bueno, tal vez si no fueras tan exagerada con cada cosita, ella ni siquiera tendría alergias. Los niños desarrollan estas cosas porque sus madres los sobreprotegen demasiado. Tenía mi celular grabando en el bolsillo cuando respondí, las alergias no funcionan así. Si se expone a cacahuates, puede morir. Linda puso los ojos en blanco. Por favor, algún día me agradecerás por haberla ayudado. Zack nunca tuvo necesidades especiales. Yo lo crié fuerte. Dándole algo a lo que es mortalmente alérgica, pregunté tratando de mantener la calma. A veces los niños necesitan desarrollar tolerancia, dijo ella con tono de cátedra. Por tanto mimo y protección es que los niños hoy en día son tan débiles. Si me dejaras pasar más tiempo con ella sin meterte, podría ayudarla a superar esa supuesta alergia. Ya tenía lo que necesitaba. Terminé la conversación y entré en casa con las manos temblando y le reproduje la grabación a Zack. Su rostro pasó del asombro a la rabia y luego a la determinación. Esto se termina ahora.
dijo llamando a nuestro abogado con la grabación, los dibujos de Nila y todas las pruebas anteriores. Solicitamos una audiencia de emergencia para revocar los derechos de visita de Linda. El juez escuchó la grabación y observó los dibujos. Su expresión se fue endureciendo con cada segundo. Señora Secharía, le dijo a Linda directamente. ¿Le está diciendo a este tribunal que cree poder curar una alergia severa médicamente diagnosticada exponiendo a su nieta al alérgeno? Linda intentó retractarse diciendo que fue malinterpretada, pero el daño ya estaba hecho. El juez suspendió de inmediato todas las visitas y ordenó una evaluación psicológica completa antes de considerar cualquier contacto futuro. Al salir del juzgado, Linda nos siguió hasta el estacionamiento gritando que le estábamos quitando sus derechos como abuela. Varias personas se detuvieron a ver el escándalo, incluida una de las mamás del antiguo preescolar de Nila. Vi el reconocimiento en sus ojos al presenciar el comportamiento descontrolado de Linda. Al día siguiente, esa misma mamá me mandó un mensaje. Creo que te debo una disculpa. Creí algunas cosas que escuché sobre ti, pero ahora me doy cuenta de que no eran ciertas. Fue una pequeña victoria, pero se sintió enorme después de semanas siendo aislados y señalados. Poco a poco, a medida que se difundía lo ocurrido con Linda y la decisión judicial, otras madres también se acercaron. La marea estaba empezando a cambiar. Todavía teníamos un camino largo por delante. Linda no se rendiría tan fácil y sabíamos que teníamos que seguir atentos, pero por primera vez en semanas sentí que podíamos ganar esta batalla. Nila estaba a salvo por ahora y teníamos pruebas de lo que Linda había intentado hacer. Esa noche mientras arropaba a Nila, me hizo una pregunta que me rompió el corazón. Mami grande, ¿está enojada conmigo porque estoy fallada? La abracé fuerte conteniendo las lágrimas. No estás fallada, mi amor. Eres perfecta tal y como eres. Mami grande se va a confundir otra vez, preguntó con los ojitos ya cerrándose por el sueño. No lo sé, respondí con honestidad. Pero lo que sí sé es que papá y yo siempre vamos a protegerte. Ese es nuestro trabajo más importante. Mientras la veía quedarse dormida, hice otra promesa en silencio. No solo la protegería de cualquier daño, también la protegería de sentir que había algo malo en ella por culpa de su alergia y me aseguraría de que Linda jamás tuviera la oportunidad de hacerla sentir así de nuevo. A la mañana siguiente, me desperté más decidida que nunca. Esto ya no se trataba solo de mantener a Linda lejos de Nila. Se trataba de dejarle claro que nunca más tendría poder para manipularnos ni hacernos daño en silencio. Teníamos que pasar a la ofensiva, no solo reaccionar. Empecé llamando al antiguo preescolar de Nila para contarles todo lo que había pasado. La directora se horrorizó al saber que Linda había logrado entrar durante los almuerzos. Revisaron de inmediato sus procedimientos de seguridad y descubrieron que Linda había estado haciéndose pasar por mí usando mi número de identificación del sistema. Prometieron implementar verificación con foto para todos los visitantes a partir de ese momento. Luego me puse en contacto con los padres que me habían buscado después de ver el colapso de Linda en la corte. Para mi sorpresa, ahora que sabían la verdad, se mostraron muy comprensivos. Una mamá incluso admitió que había recibido varios correos anónimos sobre mí, todos provenientes de la misma dirección, que resultó ser el correo de Linda con una leve variación. Creó toda una identidad falsa solo para difundir chismes sobre ti, me dijo la mamá avergonzada de haberlo creído. Debía haberlo cuestionado más. Con cada persona con la que hablaba, la red de mentiras de Linda se volvía más clara. Había estado trabajando sistemáticamente para aislarnos de cualquier sistema de apoyo mientras se posicionaba como la salvadora de Nila. Era algo calculado y aterrador, pero ahora que la verdad había salido a la luz, el poder de Linda estaba disminuyendo y yo estaba decidida a que siguiera así. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Ni llamadas de Linda, ni autos raros pasando frente a nuestra casa, nada. Me ponía muy nerviosa, como cuando en una película de terror se corta la música justo antes de que algo espantoso suceda. Revisaba las cámaras de seguridad obsesivamente y me aseguraba de que Nila nunca estuviera sola ni un solo minuto. Tal vez por fin entendió el mensaje, dijo Zack una noche después de acostar a Nila. Estaba revisando sus correos del trabajo, tratando de ponerse al día con todo lo que había descuidado por el caos de su mamá. Negué con la cabeza. No lo creo. Esto no se siente como una retirada, se siente como una reagrupación. Y tenía razón. 3 días después recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Pensé que debías ver esto. Linda le estaba diciendo a todo el mundo que yo estaba mentalmente inestable. Había una captura de pantalla adjunta de una publicación en un grupo privado de mamás locales en Facebook. Linda había creado un perfil falso bajo el nombre Amiga Preocupada de Sara y estaba compartiendo historias inventadas sobre mis supuestos episodios y comportamientos peligrosos con Nila. Le mostré el mensaje a Zack y de inmediato llamó al abogado. Podemos obtener una orden de restricción por acoso en línea,
Preguntó caminando de un lado a otro en la cocina. El abogado dijo que necesitábamos evidencia más directa de que realmente era Linda quien manejaba esa cuenta. Así que ideé un plan. Creé mi propio perfil falso y me uní al grupo de mamás. Luego le envié un mensaje privado a amiga preocupada de Sara diciendo que tenía información sobre la familia Thompson que podría ser útil. Linda cayó en la trampa de inmediato. Soy en realidad la abuela de Nila, escribió. He estado tratando de protegerla de su madre inestable. ¿Qué información tienes? Tomé capturas de pantalla de todo y las envié a nuestro abogado. Al día siguiente, él solicitó una orden de restricción de emergencia. El juez la concedió de forma temporal pendiente a una audiencia completa en 2 semanas. Sentí que podía respirar un poco mejor con la orden en vigor, pero seguía con los nervios de punta. Linda ya había demostrado que no respetaba los límites ni legales ni personales. Reforcé aún más las medidas de seguridad, agregando luces con sensor de movimiento afuera y asegurándome de que puertas y ventanas estuvieran siempre cerradas con llave. Una semana después llevé a Nila al supermercado. Estábamos en el pasillo de los cereales cuando escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Me di vuelta y vi a Catherine, una de las mamás del antiguo preescolar de Nila. Mi primer instinto fue tomar a Nila y alejarme, pero Catherine parecía genuinamente arrepentida. Hola, solo quería decirte que lo siento mucho por todo, dijo jugueteando con su lista de compras. Debí hablar contigo directamente en vez de creer en chismes. Asentí todavía con cautela. Ha sido un momento muy difícil para nosotros, me imagino, dijo ella. Mira, hay algo que deberías saber. Linda vino a nuestro club de lectura la semana pasada. No sabía que yo era amiga de Megan, quien la vio perder el control en la corte. Estaba diciéndole a todo el mundo que te diagnosticaron con el síndrome de Munchausen por poder y que por eso estás inventando la alergia de Nila. Se me heló la sangre. Eso es totalmente falso. Lo sé, dijo Catherine rápidamente. Megan la confrontó y Linda se descontroló. Empezó a gritar que todo el mundo estaba en su contra y que iba a salvar a Nila como fuera. Fue realmente aterrador. Le agradecí por decírmelo y apresuré el resto de nuestras compras. Apenas llegamos a casa, le conté a Zach lo que había pasado. Él llamó al abogado nuevamente para actualizarlo con esta nueva información. El día de la audiencia por la orden de restricción llegó. Estaba hecha un manojo de nervios, revisando una y otra vez que tuviéramos todas las pruebas organizadas. Teníamos las capturas del perfil falso de Linda, declaraciones de padres que habían presenciado su comportamiento, la grabación donde hablaba de curar la alergia de Nila y ahora también la declaración escrita de Catherine sobre el incidente del club de lectura. Llegamos temprano al juzgado. Nuestro abogado nos recibió en el vestíbulo con una expresión segura. Tenemos un caso sólido, nos aseguró. El juez toma muy en serio cualquier amenaza hacia un menor. Linda llegó justo antes de que empezara la audiencia. Llevaba un vestido gris sobrio y el cabello recogido en un moño muy apretado. Parecía estar audicionando para el papel de abuela ejemplar en una película de televisión. Su abogado era un tipo muy elegante, con un traje caro y actitud arrogante, que no paraba de mirar su reloj. La audiencia comenzó con nuestro abogado presentando la evidencia. El juez escuchó con atención haciendo algunas preguntas para aclarar puntos. Cuando se reprodujo la grabación de Linda hablando sobre arreglar la alergia de Nila, vi cómo el rostro del juez se endurecía. Luego fue el turno de Linda. Su abogado intentó pintarla como una abuela preocupada que estaba siendo alejada de su nieta. Alegó que yo era la inestable, inventando historias sobre Linda para mantenerla lejos de Nila. Su señoría, mi clienta nunca ha dado productos con cacahuates a su nieta, dijo con voz suave. Estas acusaciones son completamente fabricadas por una madre que usa la supuesta alergia de su hija para controlar a quienes la rodean. Sentí a Zach tensarse junto a mí. El abogado continuó. Tenemos evidencia de que la señora Thompson ha sido diagnosticada con ansiedad y depresión en el pasado. Creemos que está proyectando sus propios problemas sobre su suegra. Fue un golpe bajo. Había ido brevemente a terapia después del nacimiento de Nila por ansiedad postparto leve, algo completamente normal y que no afectaba mi capacidad como madre. Nuestro abogado objetó de inmediato, señalando que mi historial de salud mental no era relevante y que teníamos pruebas concretas del comportamiento peligroso de Linda. El juez aceptó la objeción. Entonces Linda subió al estrado, dio una presentación entre lágrimas sobre cuánto amaba a Nila y cuánto le preocupaba su bienestar. Solo quiero lo mejor para mi nieta, dijo secándose los ojos con un pañuelo. Jamás intentaría hacerle daño. Yo solo cuestioné si su alergia estaba siendo manejada de forma adecuada, dijo Linda. Nuestro abogado la contrainterrogó sacando a relucir la grabación. Señora Secharía, con sus propias palabras usted afirmó que quería arreglar a su nieta exponiéndola a los cacahuates. ¿Cómo explica eso? El rostro de Linda se endureció por un segundo antes de recomponerse.
Estaba frustrada y hablaba en sentido figurado, respondió. Jamás le daría cacahuates de verdad. Y la bebida mágica de la que le habló Anila, la que supuestamente curaría su alergia. Eso solo era un juego, insistió Linda. A los niños les encanta la fantasía. Entonces, nuestro abogado sacó una prueba sorpresa, un recibo de la tarjeta de crédito de Linda que mostraba que había comprado mantequilla de maní el día anterior a una visita supervisada con Nila. ¿Puede explicar por qué compró este producto sabiendo que su nieta tiene una alergia potencialmente mortal? Linda se mostró nerviosa. Yo consumo mantequilla de maní. No tiene nada que ver con Nila. Sin embargo, usted le habló a Nila de una bebida mágica que olía como la mantequilla mala que le da puntitos en la piel. Esas son sus palabras, señora Secharía. La fachada de Linda finalmente se quebró. Tiene que desarrollar tolerancia, estalló. Todas estas alergias que tienen los niños hoy en día son porque los padres los sobreprotegen demasiado. Cuando crié a Zack no existían todas estas condiciones especiales de cristal. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Hasta su propio abogado la miró impactado por su estallido. El juez ordenó un breve receso y el abogado de Linda la llevó a un rincón hablándole en susurros severos. Cuando se reanudó la audiencia, el juez no perdió tiempo. Con base en la evidencia presentada, concedo una orden de restricción permanente que prohíbe a la señora Linda Secharía tener cualquier tipo de contacto con Sarah Thompson, Zachary Thompson o Nila Thompson. Esto incluye en persona, por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mediante terceros. La señora Secharía debe mantenerse a una distancia mínima de 150 metros del hogar de la familia Thompson, de la escuela de Nila y de cualquier lugar donde ellos se encuentren. Sentí como me brotaban lágrimas de alivio. El juez continuó. Además ordeno que la señora Secharía se someta a una evaluación psicológica antes de que esta orden pueda ser reconsiderada. Este tribunal se toma muy en serio las amenazas hacia menores, especialmente cuando provienen de familiares que deberían protegerlos. Linda se levantó con el rostro completamente desfigurado por la rabia. Esto es absurdo. Ella volvió a mi propio hijo en mi contra. Está envenenando a mi nieta en mi contra. Señora Secharía, contrólese o será declarada en desacato, advirtió el juez. Su abogado le sujetó el brazo y le susurró algo. Ella se sentó de nuevo, aún furiosa. Al salir del juzgado, sentí que me quitaban un peso gigantesco de encima. Zack parecía aliviado, aunque con una expresión triste. Nunca pensé que esto llegaría tan lejos, dijo en voz baja mientras caminábamos hacia el auto. Mi propia madre. Lamento que tuviera que ser así, le dije apretándole la mano. De verdad intenté que funcionara con ella. Lo sé, respondió. No fue tu culpa. Ella tomó sus decisiones. Recogimos a Nila en la casa de mi amiga Ana, donde había estado jugando durante la audiencia. Corrió hacia nosotros con un dibujo en la mano. Miren lo que hice, exclamó mostrando un dibujo de nuestra familia. Solo los tres de pie frente a nuestra casa, todos con sonrisas grandes. Esa noche, después de que Nila se durmiera, Zack y yo nos sentamos a hablar sobre los próximos pasos. Creo que deberíamos mudarnos, dijo. No muy lejos, solo a otro vecindario, uno donde Linda no sepa la dirección. Estuve de acuerdo. Y quizá también un nuevo preescolar para Nila, un nuevo comienzo para todos. En las semanas siguientes encontramos una casa en una ciudad cercana y matriculamos a Nila en un preescolar con excelentes medidas de seguridad y personal muy consciente sobre alergias. No le dimos nuestra nueva dirección a nadie, salvo a unos pocos amigos de absoluta confianza. El día de la mudanza fue agotador, pero emocionante. A Nila le encantó su nuevo cuarto rosa y yo adoré la cocina más amplia, ideal para preparar comidas seguras para ella. Zack lucía más relajado de lo que lo había visto en meses. Mientras desempacábamos, sonó el timbre. Me congelé pensando inmediatamente en Linda. Zack revisó la cámara de seguridad que habíamos instalado y se tranquilizó. Son nuestros nuevos vecinos, dijo. Abrí la puerta y me encontré con una pareja muy simpática con un niño de la edad de Nila. Se presentaron como David y Rose y su hijo Bobby. Nos trajeron una canasta de bienvenida con una nota escrita a mano que decía: escuchamos que hay una alergia al maní en la familia, así que todo aquí es libre de nueces. Estuve a punto de llorar por su amabilidad. Los invitamos a pasar a tomar un café y mientras los niños jugaban conversamos sobre el vecindario. Se sentía tan normal, tan libre de drama. No me había dado cuenta de cuánto estrés cargaba encima hasta que empecé a soltarlo. En los meses siguientes, Nila floreció en su nuevo entorno. Hizo amigos en el nuevo preescolar y adoraba a su maestra, la señorita Campbell. Todos tomaban su alergia en serio y nunca más tuvo que sentirse diferente o defectuosa por eso. Supimos por un primo de Zack que Linda andaba diciendo que nos habíamos mudado a Alaska para alejar a Nila de ella. Decidimos dejarla creer eso. Cuanto más lejos pensara que estábamos,
mejor. Un día, en una reunión de mamás del vecindario, conocí a una mujer llamada Christine, que se había mudado recientemente a la zona. Mientras conversábamos, mencionó que antes vivía en nuestra antigua ciudad. ¿Conoces a Linda Secharía?, preguntó con tono casual. Me puse tensa al instante. ¿Por qué lo preguntas? Christine suspiró. A ella le prohibieron ver a los hijos de mi hermana hace años. Lo mismo. Desacreditaba las decisiones de crianza. Ignoraba alergias. Intentaba poner a los niños en contra de su madre. Solo me preguntaba si tuviste algún problema con ella viviendo por allá. Me quedé impactada. Es mi suegra, admití. De hecho, nos mudamos aquí para alejarnos de ella. Cristina sintió con comprensión. No eres la primera. Mi hermana se mudó a Colorado por la misma razón. Fue extrañamente reconfortante saber que no habíamos sido los primeros objetivos de Linda. Confirmaba que nada de esto había sido culpa nuestra. Todo eran problemas de ella. Pero también me entristeció pensar en cuántas familias había lastimado con su comportamiento. 6 meses después de la mudanza, celebramos el 5º cumpleaños de Nila en nuestra nueva casa. Fue una fiesta pequeña con sus nuevos amigos, globos rosados por todas partes y un pastel sin nueces que yo misma horneé. Sin dramas, sin emergencias, sin Linda. Mientras veía a Nila reír y jugar con sus amigos, sentí una paz profunda. La habíamos protegido de alguien que se suponía debía amarla, pero que en cambio intentó hacerle daño. Reconstruimos nuestra vida en una comunidad que nos aceptaba y nos apoyaba. Y lo más importante, Nila estaba feliz, sana y a salvo. Esa noche, después de que los invitados se fueron y Nila se durmió con su nuevo unicornio de peluche, Zack y yo nos sentamos en el porche trasero con copas de vino. Lo logramos, dije chocando mi copa con la suya. Protegimos a nuestra familia. Claro que sí, respondió él rodeándome con el brazo. Y siempre lo haremos. Me recosté en su abrazo, mirando las estrellas aparecer en el cielo despejado. Linda ya no formaba parte de nuestras vidas y nuestro futuro nunca se vio tan brillante. Y hasta aquí llega esta historia. Si llegaste hasta el final, te agradezco mucho por escuchar. Me encantaría saber qué opinas, así que te invito a escribir en los comentarios tu experiencia o tu punto de vista sobre lo que acabas de escuchar. No olvides darle like si te gustó este contenido, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas narraciones. Nos vemos en el próximo video.